Los medios de comunicación en el Perú. Para hablar de los medios de comunicación en el Perú, tenemos que remontarnos al año 1790. Ese fue el año en que apareció el primer periódico del país, el Mercurio Peruano. Lo fundaron un grupo de criollos ilustrados con un objetivo bien claro: difundir ciencia y cultura. ¿Sabías que no solo informaba noticias? También buscaba educar al pueblo sobre geografía, economía, botánica y mucho más. Era como un medio para aprender del mundo. Unos años después, en 1821, durante la independencia, nació El Peruano, el diario oficial del Estado. Lo creó nada menos que San Martín. Y lo curioso es que El Peruano sigue circulando hasta hoy. De hecho, es uno de los periódicos más antiguos de toda América Latina, que aún se publica. En 1839 apareció El Comercio, fundado por Manuel Amunátegui. Con el tiempo se convirtió en el diario más influyente de la historia republicana del Perú. Lo más loco es que El Comercio ha visto de todo: guerras civiles, golpes militares, y sigue contando la historia del país hasta hoy. En 1925 llegó un nuevo medio que cambiaría todo: la radio. Las primeras transmisiones se hicieron en Lima en Ox AM como un experimento, y lo increíble es que la radio se volvió popular muy rápido, sobre todo en las zonas rurales, donde la gente por fin podía estar informada y entretenida al mismo tiempo. En 1937 nació Radio Nacional del Perú, la primera radio estatal del país. Lo interesante es que aún sigue funcionando y llega a todo el territorio. En esos tiempos sin tele, Radio Nacional fue clave. Ayudaba a educar y a difundir los mensajes del gobierno a todo el Perú. En 1950 apareció Caretas, una revista que marcó un antes y un después en el periodismo investigativo del Perú. La fundaron Doris Gibson y su hijo Enrique Sileri, y desde el inicio tuvo un estilo crítico que no dejaba títere con cabeza. Tanto así que en los años 70, el gobierno militar llegó a censurarla. En 1958, llegó la televisión al Perú. Todo empezó con el canal estatal, el famoso Canal 7, y poco después apareció Panamericana Televisión. Al inicio todo era en blanco y negro, y las transmisiones se centraban en programas culturales y noticieros. En los años 60, los medios privados empezaron a crecer con fuerza. Nacieron canales como América TV en 1968 y Frecuencia 2, que hoy conocemos como Latina. La tele ya era parte del día a día en las ciudades, todos pegados a la pantalla. En 1971 pasó algo que cambió por completo los medios en el Perú. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado expropió casi todos: radios, canales de tele, diarios como El Comercio, Expreso y La Prensa quedaron bajo el control del Estado o de sindicatos. En 1980, con el regreso de la democracia y Belaúnde en el poder, varios de los medios expropiados volvieron a manos de sus antiguos dueños. La prensa recuperó su independencia, aunque todavía había presiones y tensiones políticas que no desaparecieron del todo. En los 90 la tele popular explotó. Nacieron programas como Laura en América, Magali TV y un montón de talk shows que tenían altísimo rating, pero muy poco contenido periodístico. Entre 1995 y 2000, el gobierno de Fujimori usó los famosos diarios chicha para atacar a los opositores y manipular a la gente. Un dato curioso y oscuro es que Vladimiro Montesinos les pagaba a periodistas y dueños de medios con plata del Estado para tenerlos bajo control. El trabajo sucio empezaba en el CIN, donde Montesinos maquinaba los titulares. A partir de las 7 de la noche, los textos eran enviados a Augusto Bressani a través de un facsímil encriptado. Este personaje retocaba los titulares y los devolvía a Montesinos para su aprobación final. En 1996 nació Canal N, el primer canal peruano dedicado solo a noticias por cable. Lo que lo hizo famoso fue que en el 2000 transmitió los Vladivideos, esas grabaciones que mostraban la corrupción del gobierno y que aceleraron la caída de Fujimori. Caiga quien caiga, los peruanos tenemos derecho a que se hagan públicos todos los Vladivideos. En el 2000 llegaron los primeros pasos de los medios digitales en el Perú. Los diarios tradicionales empezaron a lanzar sus versiones web y apareció Perú.com, uno de los primeros portales informativos del país. Todo empezaba a moverse al mundo online. En 2009, las redes sociales como Facebook y Twitter se volvieron clave para informarse. Muchas noticias empezaban a aparecer primero en redes antes que en los medios tradicionales. Y ojo, en esos años nació en el Perú el término periodismo ciudadano, gracias a los videos que la gente grababa en marchas y protestas.
En los 2010 aparecieron los medios digitales nativos: La Mula, Ojo Público, IDL Reporteros, Guayca y varios más. Estos medios se enfocan en investigaciones sobre derechos humanos, corrupción y medio ambiente. Y lo interesante es que muchos funcionan con fondos internacionales o donaciones para mantener su independencia. En 2020, la pandemia aceleró la transformación digital como nunca antes. De pronto todo el mundo estaba pegado a medios online, webinars, transmisiones en vivo y podcasts. Y adivina qué, WhatsApp pasó a ser una de las principales formas de informarse. Y también de que se difundan noticias falsas. Por eso aparecieron iniciativas como Ama Yuya, que buscan desenmascarar la desinformación. Para el 2021, TikTok se convirtió en algo más que solo bailes y trends. Los medios y un montón de periodistas jóvenes empezaron a usarlo para informar, pero con videos cortos y fáciles de entender. Último minuto urgente. Así se ha vivido el sismo de 6.1 en diferentes zonas y lugares. Y ya en 2024 y 2025, la inteligencia artificial empezó a cambiar el juego. Se usa para generar noticias, subtitular, editar videos y hasta crear presentadores virtuales. Al mismo tiempo, los podcasts siguen creciendo y el debate sobre la ética del periodismo digital está más fuerte que nunca. El gran reto: la desinformación, sobre todo en elecciones o momentos de crisis. Y así llegamos al final de este recorrido por la historia de los medios en el Perú. Hemos visto cómo han evolucionado desde los primeros periódicos, pasando por la radio, la tele y ahora el mundo digital con redes e inteligencia artificial. Espero que el video te haya sido útil y que te ayude a entender un poco más cómo se han transformado los medios a lo largo del tiempo.